Ejercicio 3, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Fíjense, nosotros vamos a tener, por un lado, vamos a tener la imagen en 3 de una función determinada que nos va a quedar como que 5, ¿sí? Y luego tenemos la derivada de una función que es esta expresión que ustedes ven acá, logaritmo natural de x al cuadrado menos 8 más 2. Entonces, en base a esa consideración, tenemos que ver la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en x0, cuánto nos va a quedar. Entonces, para encontrar esto, nosotros primero tenemos que hacernos un plan de ruta de qué es lo que queremos calcular, porque hay varias cosas posibles para calcular, pero siempre la idea es tratar de no perder el foco en esto. Entonces, fíjense que lo que nos pide es la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en un punto. Entonces, esto tenemos que recordar la teoría que nosotros sabemos como para ir practicándolo. La recta tangente, ¿sí? Podemos llamarla tangente de x, esto es una nomenclatura propia, pero pueden encontrarla a veces en algunos lados, que básicamente lo que habla es de qué función estamos hablando y sobre qué punto. Entonces la recta tangente a la función f, ¿sí? A la función f en el punto x0. Y ahí, para que haya recta tangente hay varias condiciones que se tienen que cumplir. Por ejemplo, que la función admita derivada en ese punto, que exista la imagen que sea continua y derivable, es decir, porque todos esos elementos van a estar o pueden calcularse dentro de la fórmula original. Si se cumplen esas condiciones, perfecto, la podemos aplicar. Entonces esto nos va a quedar la imagen de la función en ese punto, ¿sí? Más la derivada de la función en ese punto multiplicada por x menos el punto en cuestión. Entonces, para esta ecuación, ¿sí? En realidad esto sería 2 puntos y es igual a todo esto, ¿no? Porque en realidad es una recta en función de y, es lo que ustedes ven ahí a continuación. Entonces, en este sentido, ¿sí? ¿Qué elementos necesitamos por lo que describe el problema? Fíjense, necesitamos, el punto x0 es 3, entonces necesitamos f de 3, que acá ya lo tenemos, porque tenemos esto que vale 5, así que ya sabemos que esto, en este caso, es nuestro f de 3, que vale 5, ¿sí? Perfecto. Después tenemos el punto original, que en este caso nos va a quedar 3, y luego tenemos el logaritmo natural de, o sea, la función derivada. Lo que habría que hacer en este caso es que, para encontrar lo que nos pide en esta parte, es encontrar la derivada evaluada en 3. Entonces directamente acá reemplazamos 3 por la variable x en toda la función que nos pide. Entonces en este caso esto nos va a quedar logaritmo natural de 3 al cuadrado menos 8, ¿sí? Cerramos ahí, más 2. Entonces en este caso esto nos va a quedar logaritmo natural, 3 por 3 es 9, menos 8 es 1, más 2. Logaritmo natural de 1 es 0, por definición. Entonces ya sabemos que este número vale 2. Entonces, en definitiva, la tangente de x de la función f en x sub 0 es y igual a 5 más 2 por x menos 3. Si quieren ponerlo en forma de recta, es decir, con la ordenada del origen y la pendiente bien separados, hagamos la distributiva, ¿sí? Decimos, hagamos un poquito esta ecuación, y en este caso nos va a quedar 5 más 2x menos 6, ¿ok? Y en este caso y nos va a quedar 2x menos 1, ¿sí? Ahí tienen la recta con ordenada del origen pendiente